Dialogando con el padre Raúl Sánchez, la historia. Es importante tener en cuenta la historia para un buen desarrollo de la apologética. La apologética, bien sabe usted, querido amigo católico, que no es simplemente la exposición de citas bíblicas para defender doctrinas. No únicamente eso es una parte nomás. Pero la exposición del dato histórico es fundamental. Si me vienen a mí a decir que Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313 y que es una iglesia pagana y es una iglesia corrupta porque la fundó un emperador romano pagano y desgraciado, pues entonces uno tiene que ir al dato histórico y decirle a los hermanos que afirman esto lo siguiente: en el siglo I, año 67, tenemos a Pedro como papas, pues vino del 67 al 76 uno que se llama Lino, Anacleto del 76 al 88, después Clemente I del 88 al 97, después Evaristo del 97 al 105, Alejandro del 105 al 115, Sixto del 115 al 125, Telésforo del 125 al 136, Melquiades del 311 al 314, Silvestre del 314 al 335 y así sucesivamente hasta el Papa que tenemos hoy, el Papa Francisco. Entonces, usted se da cuenta, querido amigo, que ya existían papas, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ya existía la Iglesia Católica, no en el año 313, como dicen algunos hermanos separados. Por eso es tan importante la historia. Ahora, si queremos reforzar este dato que estoy dando, ¿no?, que ya existían papas, porque la Iglesia es la única que ha tenido papas, y ya existían muchos papas, ¿no?, antes de que se afirme ese exabrupto histórico de que Constantino fundó la Iglesia Católica. No es cierto. Ya en el año 107, si no estoy mal, un señor llamado San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan Evangelista, escribió una carta a los de Esmirna, a la población de Esmirna, diciendo más o menos así que donde estaba el obispo estaba la Iglesia Católica. Es decir, que la Iglesia Católica ya existía, ¿no?, desde mucho antes, año 107, imagínense. San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, año 107, ¿no? El edicto de Milán, ¿cuándo fue? En el año 313, ¿se puede usted imaginar? Y ya existían papas desde el año 67 con Pedro, Lino, Cleto, Clemente, entonces Sisto. Entonces ya hay un dato histórico que desmonta esa mentira que tienen algunos hermanos separados. Importante la historia, los hermanos separados tienen ese talón de Aquiles, les toca o no la historia y se deshacen. Hago una pregunta final para usted, querido católico, y si de pronto está husmeando un protestante, también puede resolver esta pregunta: ¿qué pasó después de la muerte del último apóstol? ¿Dónde están esos datos? ¿Están en la Biblia? No. Entonces, ¿cómo sabemos qué pasó con la iglesia después de la muerte del último apóstol? ¿Qué respuesta podemos darle a cuando murió Pedro? Entonces, ¿qué pasó con esas llaves que el Señor le dio a Pedro? ¿Qué pasó con esa autoridad de atar y desatar y que ya se hacía aquí en la tierra y se entendía en el cielo? ¿Qué pasó con esa misión que el Señor le dio a Pedro para pastorear ovejas y apacentar los corderos? ¿Qué pasó con eso? Eso simplemente quedó allí, Pedro se murió y ya se acabó. ¿Cómo podemos saber el dato de esta pregunta interesante? ¿Qué pasó entonces después de la muerte del último apóstol? Con la muerte del último apóstol, ¿qué pasó entonces cuando Pedro murió y con todas estas cosas que el Señor le encomendó, llaves, autoridad, pastorear? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde están esos datos? ¿Cómo podemos darle respuesta a esas preguntas? Pues simplemente eso lo dice la historia. ¿Y dónde está esa historia? En la Iglesia Católica. Ningún hermano separado puede decir: nosotros sabemos qué pasó con la muerte del último apóstol. Sí, ¿y cómo lo sabe? Con los datos que tiene la Iglesia Católica, porque los protestantes no existían en aquella época. Empezaron a existir en el año 1517 en adelante. Ahí empezaron a existir. Antes no. ¿Por qué? Porque Cristo ya no nos deja mentir.
dialogando con el padre Raúl Sánchez.